just find me in the U.S. Cavalry. I-O, down they go, there's no such word as can. Just ride me down to hell and back for Ulysses Simpson Grant. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo Grant, la campaña en el oeste de 1862. Aquí tenéis algunas de las batallas más representativas de esa campaña. Importante la batalla de Shiloh, que ha sido muy tratada en los juegos especialmente tácticos de la Guerra Civil Americana. Juego distribuido por Compass Games a lo largo de 2025, creo que hacia el primer semestre del 2025, todavía podéis encontrar stock en tiendas. Y el juego está diseñado por John Southard, del cual hablaré ahora en breve. Bien, este es un juego que tiene una gran ventaja respecto a la mayoría de otros juegos que salen habitualmente en el mundo del Wargame, y es que es un juego que tiene poca competencia. O sea, ahora mismo a mí no se me ocurre ningún otro juego que trate la campaña completa a la escala que lo hace este juego, que es operacional, con un énfasis muy importante en el tema del suministro y el tema de la importancia de los ríos. No hay ningún otro juego que yo ahora mismo, repito, se me ocurra que pueda hacer competencia a este juego a esta escala. Bien, este es un juego operacional, punto a punto, importancia de la logística. Fijaros que tenemos también el tema ferrocarril. Aquí tenemos unas cuantas fichas de ferrocarril para saber hasta dónde llega la logística del jugador americano si utiliza el ferrocarril. Los ríos son vitales, o sea, no se puede comprender la campaña en el oeste de la Guerra Civil Americana si no tenemos en cuenta los ríos. Entonces aquí tenemos el Mississippi, que prácticamente es un río que va de norte a sur de Estados Unidos. Tenemos el Tennessee y este es el Cumberland. Entonces Grant lo que hizo es moverse para dividir el sur en dos, moverse a través de los ríos y utilizarlos no solo como mecanismo para poder desembarcar allí donde quisiera, sino también para poder facilitar la logística. En vez de utilizar un movimiento terrestre, que esto complicaría, dejar guarniciones, etc., además es una zona bastante complicada, era mucho más fácil utilizar los ríos para poder avanzar, hacer desembarcos y progresar a través de ellos para dividir el sur en dos. Bien, aquí cada turno equivale a una semana. Si miráis el track de turnos, podéis apreciar que va desde febrero hasta abril. Por ejemplo, el primer turno es la primera semana de febrero, luego segunda semana, tercera semana, cuarta semana, y empieza la primera semana de marzo, así hasta llegar al final de abril. Cada punto de fuerza equivale a 1000 hombres. Este es un juego que tiene una complejidad media, no es muy complicado en absoluto. Lo único que, como tiene reglas de desembarco, tiene reglas navales, pues hay que dominar un poco esas reglas, pero vamos, no es para nada un juego complejo. Tiene una alta valoración para ser jugado en solitario, básicamente porque no tenemos información oculta. O sea, que no os penséis que es que hay reglas en solitario, no. Es un juego para dos jugadores, pero como no hay información oculta, pues, y además funciona por activación de cheats, pues esto facilita el que se pueda jugar en solitario. Ahora bien, tenemos algunas reglas opcionales que permiten crear niebla de guerra, de manera que si aplicáis esa niebla de guerra no tiene lógica entonces que juguéis en solitario. Tiene varios escenarios introductorios, luego tiene algún what if y luego tiene la campaña. Entonces la campaña, al funcionar por activación de cheats, y puesto que no solo los cheats dan un aspecto aleatorio, sino que también tenemos toda una serie de reglas opcionales que podemos utilizar, y dada también la capacidad de ambos jugadores para optar por estrategias distintas, esto hace que tenga una rejugabilidad bastante alta la campaña. Aquí ponen una duración estimada de las partidas de 2 a 6 horas, claro, dependiendo de si jugáis un escenario o una campaña. La campaña 6 horas, bueno, me parece un tanto optimista, yo tiraría un poquito más, 10, 15 horas, si sois de los que os paráis un poquito a pensar y charláis un poco, etc. Pero vamos, es un juego que es muy dinámico. No tiene una gran densidad de fichas. Fijaros que la mayoría de fichas que aparecen aquí son todas las que vais a tener a lo largo de la campaña. Sí que es cierto que van a llegar luego refuerzos, fijaros. Pero para nada esto hace que sea un juego duro en cuanto a microgestión, en absoluto. Es un juego bastante fácil en ese sentido y no os vais a sentir agobiados por tener un montón de fichas y un montón de activaciones. Como además el mapa está dividido como en dos frentes, y hablaremos de ello, pues esto hace que también sea un juego óptimo para jugar 4 jugadores. O sea, que también si queréis hacer un 2 contra 2 lo podéis hacer porque está muy delimitado, muy claramente marcado qué es lo que puede activar cada uno de estos cheats.
Así que bueno, si queréis repartir papeles también lo podéis hacer. Pero vamos, es un juego pensado sobre todo para 2 jugadores. Además tenemos unas cuantas cajas donde aparecen los líderes de los ejércitos y podemos colocar ahí las fichas para así aligerar el volumen de apilamiento, de los apilamientos que pueda haber en alguna zona. Es un mapa muy funcional. Aquí tenemos como un mapa táctico donde entramos cuando combatimos. Y fijaros que tenemos un montón de tracks informativos, tiempo atmosférico, incluso tenemos una pequeña leyenda. Bueno, en fin, tenemos muchos tracks, todos ellos están impresos en el mapa. Es un mapa montado y como veis no ocupa demasiado espacio. Así que aquellos que os preocupe un poco el espacio, que sepáis que este es un juego que no requiere demasiado espacio. Y fijaros que no tengo ningún display colocado alrededor porque no es necesario. O sea, los displays que vais a necesitar, por ejemplo, para colocar tropas, pues son estas cajitas que ya las tenéis en el propio mapa. Si queréis hacer el combate táctico ya lo podéis hacer directamente aquí. El track de puntuación está aquí. Aquí tenéis una leyenda, tiempo atmosférico, más tracks. En resumen, es un mapa muy funcional y bueno, esto es una opinión personal. Seguramente algunos pensaréis que este es un mapa demasiado sencillo, que a lo mejor os gustaría un poquito más de gráficos, pero vamos, yo creo que han buscado funcionalidad y ya os digo que el mapa funciona muy bien. Y el hecho de que no requiera más displays alrededor, pues esto agiliza muchísimo la experiencia. Bien, tenemos un mapa montado, como os acabo de decir, tenemos 2 planchas de fichas, o sea que lo que os decía, no es un juego con una alta densidad de fichas en absoluto. Tenemos luego 5 hojas de ayuda, con varias tablas que podemos utilizar a lo largo del juego, a lo largo de la campaña. Un libro de reglas, un playbook donde aparecen notas de diseñador, reglas opcionales y un ejemplo de juego muy chulo. Y luego tenemos un dado de 10 caras y aquí tenemos un diseñador, director del proyecto, etc. Respecto a la documentación, pues la verdad es que muy bien. El libro de reglas está muy bien, a pesar de que inicialmente asusta porque son 40 y pico de páginas. Bueno, fijaros que tiene un glosario, en la parte delantera tiene un índice. Es un manual que está muy bien escrito y que no os asuste el número de páginas. Esto es porque hay bastantes ejemplos de juego para explicar alguna regla en concreto. Cuando tenemos alguna regla, aquí veis un ejemplo, más ejemplos, tenemos notas de diseñador para explicar o para que entendamos por qué el diseñador ha optado por alguna regla en concreto. Letra gruesa, fijaros aquí el ejemplo, pues claro, esto ocupa 2 páginas, o sea que al final, entre una cosa y otra, repito que esto puede asustar, pero como tenemos muchos ejemplos de juego, esto hace que estas 46 páginas, si fuera otro tipo de manual, a lo mejor estarían en 30 páginas, por decir algo. Además, la letra, repito, es bastante gruesa. Está bien, es un manual bien explicado, así que en ese sentido muy bien el tema de la documentación. El playbook también se agradece muchísimo porque tenemos un ejemplo de juego súper chulo, aquí lo tenéis, con muchas páginas donde podemos tocar prácticamente todos los apartados importantes del sistema de juego. Luego tenemos reglas opcionales, escenarios, notas de diseñador, que está muy bien, una bibliografía de libros, recomendación de libros para entender mejor esta campaña. Resumiendo, estamos hablando de un juego que tiene una documentación muy buena, la verdad. No podéis tener ninguna queja respecto al manual. O sea, no hay excusa de es que el manual está muy mal, me da mucha pereza. No tenéis esa excusa. Bien, este es un juego que es una reimplementación del primer diseño de John Southard, que sacó en el año 1983. De hecho, el juego que sacó en el 83 fue el primer juego que sacó John Southard al mercado como diseñador. Por entonces el juego se llamaba Gran Avanza hacia el Sur, tuvo una muy buena acogida, porque repito que esta es una campaña poco tratada, y al ser operacional llamó muchísimo la atención. Una de las grandes diferencias con ese juego respecto a este es que por entonces utilizó hexágonos. Lo que pasa es que había 1/3 solo de los hexágonos que se utilizaban, y claro, el resto del mapa, los hexágonos no servían absolutamente para nada. Entonces al final, con el bagaje que fue ganando con el tiempo, con la experiencia como diseñador y el feedback que fue recibiendo de los jugadores, pues finalmente cuando decidió volver de nuevo a este diseño original, ese primer diseño que hizo en el 83, una de las cosas que decidió hacer fue cambiar el mapa y abandonar los hexágonos por los movimientos punto a punto. No siempre todos los juegos tienen que ser hexagonales, hay juegos que funcionan mucho mejor punto a punto para lo que quieren transmitir y al ser un juego operacional a este juego le encaja muy bien el punto a punto. Los hexágonos, pues al final tenemos muchísimos que no se utilizan y bueno, esa es la conclusión a la que llegó cuando sacó su primer diseño, John Southard. Bien, durante la década de los 80 y de los 90, John Southard estuvo muy activo. De hecho, hasta el 93 publicó un montón de juegos y la mayoría eran basados en la Guerra Civil Americana.
tácticos, grandes tácticos, operacionales, bueno, sacó de todo. Y además también visitó el Pacífico, es otro gran tema para él. Entonces John Southard desapareció en el 93 y volvió a aparecer en el 2018 aproximadamente, si no recuerdo mal, con el lanzamiento de un juego del cual os dejaré abajo un enlace, porque Julius Fairfax sacó un vídeo explicando mecánicas y comentando el juego, que se llamaba Conquistadores. Voy a dejar aquí unas imágenes para que echáis un vistazo. Fue su vuelta a escena después de mucho tiempo de haber desaparecido. El tema es que fue padre, tuvo hijos y al final, pues bueno, tuvo que centrarse en la familia. Entonces, cuando ya los hijos eran un poquito más mayores, empezó de nuevo a diseñar. Bien, pues ese juego fue su vuelta a escena, tuvo una muy buena acogida y al cabo de un año, en el 2000, pues repito, si Conquistadores salió en el 2018, en el 2019 sacó Carrier Battle Philippine Sea, que seguramente os suena. Este es un juego para ser jugado en solitario y utiliza unas mecánicas, un bot en solitario, que ya utilizó en uno de sus juegos de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, que se llamaba Carrier. Seguramente a muchos os suena. Os voy a dejar aquí también unas cuantas fotos, especialmente de la portada. Carrier se considera hoy en día como un juego clásico, con un bot muy especial, un tratamiento del combate aeronaval muy novedoso, con unas mecánicas muy profundas, un nivel de detalle muy alto. Para aquellos que os gusten los juegos en solitario, pues ese Carrier era un juego idílico. Y utilizando esas mecánicas que implementó para Carrier, decidió sacar, fijaros que además aquí lo pone claramente, Carrier Battle, sacó este Philippine Sea, que sigue también un poco la misma pauta. Pues supongo que habrá hecho unos cuantos cambios respecto a ese Carrier que originalmente sacó. Y bien, es un juego que todavía podéis encontrar en el mercado, creo que incluso se han hecho varias reimpresiones para jugar este sí en solitario. Otro diseño suyo muy conocido es Tokyo Express, que seguramente a muchos os suena. También es un juego para ser jugado en solitario. Fijaros pues que ha creado dos sistemas, el Carrier y este Tokyo Express, para jugar en solitario. De hecho, este juego, cuando buscáis comentarios, mucha gente habla de lo bien que funciona la IA de este juego. Para muchos es una de las IAs o una de las mejores IAs que se ha hecho para un juego de mesa en solitario. Y como os podéis imaginar, esto trata la campaña de Guadalcanal, todos esos enfrentamientos navales tan bestias que hubo durante toda la campaña. Y el jugador lo que hace es llevar a los americanos y la IA lleva a los japoneses. Bien, pues este, repito, es un diseño de John Southard, también un juego muy afamado, que estoy seguro que si alguien se animara a hacer una reimpresión o volver a visitar este juego, acabar de pulir algunas cositas que pudiera haber, pues creo que es un juego que se vendería muy bien, llama muchísimo la atención y repito que tiene una IA muy competitiva. Bien, pues con esto termino este repaso que he hecho de John Southard, pero creo que vale la pena que le echéis un vistazo, creo que es un diseñador muy interesante, por eso me llamó la atención cuando sabía que iba a volver a este frente de la campaña en el oeste de 1862, sobre todo primero porque es una campaña poco tratada a esta escala, repito, e insisto, no hay muchos juegos que traten esta campaña, y luego porque hace énfasis en aspectos que a mí personalmente me gustan mucho, que es el tema logístico, el tema de los ríos, en fin, creo que ha conseguido aquí un sistema con una propuesta muy interesante, muy original. Bien, pues si os parece, en vez de explicar reglas y tal, lo que vamos a hacer es empezar a jugar. Bien, la idea es hacer un gameplay de la campaña. No sé cuántos vídeos voy a hacer, a lo mejor haré 2, a lo mejor haré 3, porque no sé cuánto tiempo voy a poder tener desplegado el juego, ya que estamos en épocas navideñas, es posible que tenga que recoger para alguna visita, en fin, no prometo nada, pero la idea es hacer unos cuantos vídeos para que, como siempre, tengáis una imagen de lo que ofrece el juego y que de alguna forma más objetiva tengáis la capacidad para poder valorar si os interesa o no adquirirlo. Bien, para hacer el setup es muy fácil, tenemos cada jugador un display. Esto recuerda a los displays que tenemos en la Guerra Civil Americana de Mars y Múnich, de US Civil War de GMT. Cada punto de fuerza, recordad que equivale a 1000 hombres. Bien, esto permite que los setups, los despliegues sean súper rápidos, súper ágiles. Y vamos a empezar el primer turno, que por defecto nos viene indicado que hay lluvia ligera. Aquí tenéis el track de tiempo atmosférico, podemos tener tiempo despejado, lluvia ligera con barro, lluvia o lluvia pesada. Dependiendo de dónde estemos, pues esto condiciona mucho las operaciones militares, la capacidad de movimiento, la logística, todo se ve comprometido en función del tiempo atmosférico. Entonces empezamos con lluvia ligera, ya veréis qué implica eso, pero una de las cosas que vamos a tener que hacer a partir del segundo turno es lanzar, y ya no tendremos el tiempo
prefijado, sino que habrá que lanzar aquí para comprobar qué tiempo hace. Aquí tenéis un resumen de la secuencia de juego. Primero lanzamos por tiempo atmosférico, repito que esto en el primer turno no hace falta hacerlo. Fase de refuerzos, fijaros aquí aparecen todos los refuerzos que recibimos, habría que colocar esos refuerzos. También nos lo podemos saltar en el turno 1. Tenemos una fase de eventos aleatorios, tenemos una tabla de eventos históricos, cosas que pueden ocurrir. También nos lo podemos saltar en el turno 1, así que como veis va a ser bastante ágil el primer turno. Y empezamos con la fase más importante, que es la fase de impulsos. Es donde vamos a ir cogiendo cheats para ir activando. Todos estos que veis aquí son los cheats que utilizamos para en cada turno ir jugando, ir sacando e ir activando unidades. Fijaros que hay unos códigos de color que corresponden con los códigos de color de los diversos ejércitos federales. Fijaros este azul más oscuro, pues aquí tenemos azul oscuro. Son diversos ejércitos que tenemos en la zona. Este más clarito, al principio es más difícil de distinguir porque no tenemos muchas fuerzas, pero poco a poco irán entrando. Son fuerzas que empiezan aquí, son muy poquitas. Tenemos aquí 4.000 hombres, pero hay algunos refuerzos que llegan por aquí, se activa algún general nuevo, entonces con ese chip podemos activar esas fuerzas para progresar hacia el sur. Bien, inicialmente, repito, no hay muchas fuerzas vinculadas con el distrito del Mississippi, pero fijaros que tenemos 3 cheats del ejército de Tennessee, que corresponde con las fuerzas de Grant. Claro, visto así, esto da la sensación de que Grant se va a poder activar 3 veces por turno, pero no es exactamente así. De estos 3 cheats, el jugador federal decide en qué momento quiere activar al ejército de Grant. Al tener 3 cheats, esto hace que sea más fácil que Grant se active primero, o que vaya de los primeros a la hora de activarse en cada turno. Entonces es posible que a veces nos interese activarnos rápidamente, en cuanto salga el primer cheat activamos, pero a lo mejor hay otras ocasiones en las cuales consideramos que es preferible esperar a ver cómo reacciona el confederado o ver qué es lo que hace el confederado. Entonces a lo mejor decidimos no activar, pues lo descartamos, cuando salga el segundo volvemos a tomar la decisión, que no queremos todavía activar, esperamos y cuando salga el tercero activamos. Con el jugador confederado es un poquito más difícil distinguir exactamente qué podemos activar con cada cheat, porque no hay códigos de color, todos son de color gris. Entonces el juego lo que hace es, muy bien, esto es parte del frente oeste de la Guerra Civil Americana, pero te voy a dividir este mapa en 2 sectores, sector oeste y sector este. Esta limitación empieza aquí, donde empieza el Tennessee, y si miráis y seguís el río, veréis que aquí pone oeste y este. Lo que te está diciendo es, el sector este es el sector que está a la derecha del Tennessee, y el oeste es lo que está a la izquierda del Tennessee. Entonces el ejército de Kentucky Central, Kentucky es esto de aquí, que inicialmente era un estado neutral. Bien, pues como esto está en el este, esto significa que cuando salga el cheat del ejército de Kentucky Central, todas las fuerzas confederadas que se encuentren en el sector este del mapa, y recordar que el Tennessee es lo que marca ese sector, todas estas fuerzas se activarían. Y si sale el ejército de Mississippi, pues todas las fuerzas que se encuentran al oeste del Tennessee se activarían. ¿Y qué es A.S. Johnston? Bien, pues es este líder que se encuentra ahora mismo en Kentucky. Entonces ese cheat es un cheat, digamos, comodín, y tiene un papel parecido al del ejército de Tennessee. Es decir, allí donde esté ubicado A.S. Johnston equivale a alguno de los otros cheats que tiene el jugador confederado. Como A.S. Johnston se encuentra en el sector este, esto significa que es como si fuera un cheat adicional del ejército de Kentucky Central. Así que cuando salga alguno de estos cheats, podemos decidir esperar a que salga el otro o bien activarlo. Por ejemplo, si sale primero A.S. Johnston, podemos activar pues a estas fuerzas, y cuando saliera el ejército de Kentucky Central tendríamos que descartarlo porque ya hemos activado a esas fuerzas con el cheat de A.S. Johnston. Si Johnston luego, por lo que sea, lo movemos hacia el Mississippi, lo movemos hacia el sector oeste, pues ocurría lo mismo, pero entonces podríamos activar a las fuerzas que están en el sector oeste, o bien con el ejército de Mississippi, o bien con el cheat de A.S. Johnston, pero solo podíamos activar una vez. Entonces, con vistas a facilitar la vida a aquellos que estáis interesados en el juego y adquiráis el juego físicamente, lo que voy a hacer es seguir el ejemplo de juego. ¿Que me da tiempo y no tengo que recoger el juego antes de tiempo? Pues entonces seguiré con la partida, haré algún vídeo más y entonces ahí sí que ya me veréis lanzar los dados, sacar los cheats. Pero como voy a seguir el ejemplo de juego, entonces lo que haremos es ir directamente al grano, no me veréis lanzando los dados, no me veréis cogiendo ningún cheat, directamente iremos ya a la activación. Y repito que con eso lo que estoy intentando es facilitar la vida a aquellos que tengáis el ejemplo de juego
y queráis seguirlo con detalle. Entonces lo que haré será dar explicaciones adicionales si es necesario, bueno, un poco al estilo de lo que me gusta hacer a mí en mis vídeos. Bien, pues vamos a empezar y el primer chip que sale es el del ejército de Tennessee. Y esto significa que como vamos a activar con el primer cheat al ejército de Tennessee, cuando salga el segundo cheat y el tercero, los ignoraremos. Aparte de activar estas unidades de la misma tonalidad del cheat, también podemos activar, evidentemente, todas las unidades navales, que aquí sí que no tienen un código de color distintivo. Es decir, activar a esas fuerzas, si tenemos unidades navales en esa ubicación, podemos utilizarlas, podemos activarlas sin ningún problema. Entonces, lo que quiere hacer Grant, para empezar, es capturar este fuerte, que es el fuerte Henry, que se encuentra en el río Tennessee. Es un primer paso, fijaros que nos daría 2 puntos de victoria. Esos objetivos que aparecen con un número y una estrellita en color azul indican objetivos que de capturarlos nos permitirían obtener esos puntos de victoria. El objetivo de Grant, repito, es capturar Fuerte Henry, donde tenemos un fuerte menor, tenemos un pequeño destacamento con un punto de fuerza, es decir, está débilmente guarnicionado, tenemos solo 1000 hombres confederados aquí. Y luego finalmente tenemos una batería, que claro, hay que anular primero la batería para permitir que podamos hacer un desembarco en esa zona. Ahora entraremos en detalles. Luego, fijaros que aparece aquí un 0. Este 0, aquí aparece un 1, aquí por ejemplo aparece un 2, es cómo de bueno es el sitio a nivel geográfico para que las baterías actúen con más eficacia. Por su ubicación, los cañones no están en una buena posición geográfica. En cambio aquí, por ejemplo, en Fuerte Donelson, tenemos unas baterías que sí que van a tener, por posición geográfica, pues capacidad para hacer más daño a las tropas federales cuando intenten desembarcar ahí. Esto es relevante porque cuando las baterías disparen es mejor hacerlo en un lugar donde hay un 2, por ejemplo, que no hacerlo donde hay un 0. Digamos que viene a ser como un multiplicador a la capacidad de las baterías para hacer más daño a las unidades navales federales. Entonces, antes de seguir y ver cómo vamos a intentar anular esta batería para así luego poder hacer un desembarco, tenéis que tener en cuenta que, tal como os he comentado hace unos minutos, en el primer turno tenemos lluvia ligera. Esto aparece en el track de turno, lluvia ligera, y colocamos el marcador ahí para saber que estamos con lluvia ligera. Entonces, esto afecta a la capacidad de movimiento de las fuerzas terrestres. Como nos vamos a mover por río, pues las unidades navales no van a tener tanto problema. Pero bueno, vale la pena entender cómo afecta las condiciones atmosféricas al movimiento. Fijaros que la infantería, si hace buen tiempo, se puede mover 3 puntos de movimiento. Si llueve, de forma ligera, 2 puntos. Entonces, si llueve o llueve de forma pesada, fijaros que entonces, aquí lo pone, todas las unidades se moverían solo 1 punto. Es por eso que moverse por los ríos es fundamental, porque permite moverte grandes espacios, poder utilizar los transportes para transportar gran cantidad de tropas y no tener que hacerlo a pie, que eso es siempre un poquito más complicado. El tema logístico también se ve afectado por el tiempo atmosférico. Cuando tenemos tiempo despejado, el suministro desde una fuente alcanza hasta 2 espacios, independientemente del coste. Es decir, vamos a suponer que Grant estuviera aquí, pues independientemente del coste, si tuviéramos tiempo despejado, como esta es una fuente de suministros y puede suministrar a 2 espacios de distancia, pues estaríamos suministrados. Ahora bien, como estamos con lluvia ligera, solo podemos estar suministrados un espacio. Así que aquí teóricamente el suministro no llegaría, pero como tenemos una vía férrea, si este marcador lo moviéramos, si tenemos una línea de ferrocarril que conecta con una base, automáticamente estaríamos suministrados. Así que aquí veis un poco el tema de la logística, lo importante que puede llegar a ser y cómo condiciona las condiciones atmosféricas al alcance de ese suministro. Fijaros que si llueve de forma muy pesada, solo podemos suministrar al mismo espacio, ni siquiera podríamos suministrar a un espacio adyacente. Entonces, Grant va a activar ahora estos buques acorazados. Tenemos ironclads, que creo que la traducción correcta serían buques acorazados. Luego tenemos buques de transporte y luego tenemos gunboats, es decir, cañoneras. Son barcos menos blindados con menos capacidad ofensiva que las unidades navales acorazadas. Entonces el 24 son la capacidad de movimiento, el 4 es el valor de ataque y el 2 es el valor defensivo. Fijaros pues que las cañoneras atacan con 1, atacan menos que las unidades navales acorazadas y en defensa se comportan peor. Los transportes, claro, ni capacidad de ataque ni capacidad de defensa. Entonces vamos a empezar activando estas 4 unidades y las vamos a mover por el Tennessee hasta llegar al fuerte Henry, donde haremos un combate contra la batería naval confederada. Entonces, fijaros que aquí aparecen unas redonditas
y unas flechas. Y esto lo que viene a indicar es el sentido de la corriente. En este caso, estos buques van a ir contra corriente, lo cual dificulta el movimiento. En la tabla de terreno tenéis desglosado el coste cuando queremos movernos por el río. Fijaros que movernos siguiendo la corriente sería un punto de movimiento. Si queremos hacerlo contra corriente, serían 2 puntos de movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a coger solo uno de estos barcos. Empezamos aquí en Paducah. Fijaros que esta redonda está enganchada a Paducah. Empezaríamos aquí. Es decir, de hecho, estas 4 unidades se encuentran en esta posición. Entonces, moverme aquí serían 2 puntos, 2 más serían 4, 2 más serían 6. Y aquí entramos ya en esta redondita que está enganchada a Fuerte Henry. Entramos en lo que sería la zona de influencia de la batería del fuerte. Entonces, como entramos en una zona donde va a haber un combate naval, las cañoneras, las unidades navales acorazadas, pagan un coste adicional de 5 puntos de movimiento para representar el efecto, el coste incrementado de entrar en una zona que ya está siendo sujeta a fuego de la batería. Así que los 6 puntos de movimiento más los 5 serían 11 puntos que habríamos gastado de los 24 de todos estos buques. Entonces la batería, lo que hay que determinar primero es qué valor de combate tiene, y aquí es donde entra de forma importante este valor que os he comentado, que viene a indicar cómo de bueno es el lugar a nivel geográfico para incrementar las opciones de la batería. Entonces es un valor 0, y el hecho de que haya un fuerte también, como os podéis imaginar, ayuda. Entonces tenemos esta tabla muy sencillita, muy fácil de aplicar. Sabemos que el valor geográfico de ese fuerte es 0, pero sí que tenemos un fuerte menor. Entonces, si tenemos un fuerte 0 menor, el valor de la batería a la hora de disparar será en la columna 3. Lo importante en el combate naval, bueno, en este combate entre unidades navales y la batería costera, es que los combates se producen siempre a la vez. Es decir, puede aquí lanzar primero el confederado, pero cualquier impacto, cualquier resultado negativo, yo qué sé, imaginaros que hunde a alguno de estos barcos, por decir algo, no se aplicaría ese resultado hasta finalizar el intercambio de fuego. Bien, aquí la cuestión es que ya sabemos qué valor tiene la batería. La batería, tal como hemos visto, tiene valor 3. Entonces lo que hay que hacer ahora es ver cuál es el valor defensivo de las unidades navales. Entonces el jugador confederado tiene que decir a quién dispara la batería. La batería no dispara un tiro a cada una de las unidades navales, sino que en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, 4 baterías, podríamos decidir que cada una de las baterías disparara a uno de los barcos o que las 4 dispararan a un mismo barco, por ejemplo. Decide atacar al Essex. Entonces, el valor defensivo del Essex es 2. Puesto que la batería ataca con 3, significa que hay un +1 favorable a la batería confederada. Si estuviéramos disparando a una de estas cañoneras, que tienen valor -1, pues claro, esto es como un modificador favorable al confederado. Sería como tener un +4 en total. Bien, el resultado es un 9, que es el resultado más alto que podemos sacar en este juego con una tirada de dado de 10, porque el 0 es un 0, no es un 10. Entonces sería un 9 en la columna +1 de la tabla de combate. Es decir, este +1 que tenemos no es un +1 al modificador de la tirada, sino que nos indica en qué columna lanzamos. Lanzamos en la columna +1. Si estuviéramos atacando a una de estas unidades, tendríamos un +4. Y claro, este 9, fijaros, permitiría hacer hasta 4 impactos. No obstante, esta tirada ha sido muy buena. Permite generar 2 impactos sobre el Essex. He colocado este dado aquí, quedaros que hemos recibido 2 impactos con el Essex, pero repito que como el combate se produce a la vez, cualquier posible efecto que esto tuviera sobre la unidad naval no se tiene de momento en cuenta. Ahora vendría el turno del jugador federal, y aquí es donde vamos a obtener una gran ventaja, porque disparamos con 4, con todos los buques. ¿Y cuál es el valor defensivo de la batería? Pues mirad, lo hemos visto hace un momento. Así como el valor de ataque, por estar en un fuerte menor con una zona geográfica de valor 0, es 3, cuando se trata de defender, es 0. Así que tenemos un 0. Claro, esto significa que el jugador federal lanzará en la tabla con un +4. Haremos tiradas aquí para intentar generar resultados positivos y dejar a esta unidad tocada. Entonces, para poder dejar suprimida una batería, es decir, que la batería no pueda operar y dificultar las operaciones futuras de desembarco en Fuerte Henry, es necesario conseguir 2 impactos sobre la batería. Aquí tenemos un resumen de lo que ocurre con los impactos. Fijaros que cuando estamos disparando una batería, si sacamos un resultado de 2 o más impactos, o sea, no es suficiente con que uno de los barcos genere un impacto y el otro genere un impacto, no, hace falta un resultado de 2 o más impactos. Entonces lo que permite esto es generar una supresión.
Bien, pues de las tiradas, no os voy a mostrar las tiradas, simplemente deciros que de las 4 tiradas hay una que al menos permite conseguir 2 impactos, que es suficiente para dejar la batería suprimida. Entonces fijaros que giramos la ficha para saber que ahora esta batería ha quedado suprimida, que es la única batería que hay en el fuerte Henry, pero tenemos que ver qué daños recibe ahora el Essex. Tenemos una tabla de daños, hemos recibido 2 impactos, lanzamos un dado y miramos qué ocurre. Estos son los posibles resultados. Una D viene a indicar los turnos de retraso en los cuales pues, el barco va a recibir reparaciones. Una C viene a indicar que el barco queda gravemente averiado y en este caso puede ser incluso que, dada la situación en la que estemos en ese momento, es posible que el barco incluso quede capturado y esto daría puntos de victoria al jugador confederado. Capturar barcos, si lo hiciera el confederado, esto le daría 2 puntos de victoria, así que hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, en el caso de que sacáramos una C, el barco queda en tan mal estado que lo que tiene que hacer es, en el caso de que la corriente se lo permita, y en ese caso sí que lo permitiría porque iríamos en el sentido de la corriente, llegar hasta una base sin que hubiera nada que interceptara, pues entonces ese barco se podría escapar. Pero vamos a suponer que estuviéramos haciéndolo en el Mississippi. Pues si tenemos que ir contra corriente, el barco no podía llegar a una base federal, una base que permitiera reparar el barco y automáticamente ese barco quedaría capturado por el jugador confederado. Este es un poco un resumen de lo que ocurriría en esa situación. Y luego una S sería barco hundido. Entonces, claro, cuantos más impactos, barco hundido. Fijaros que si recibimos 6 impactos es un hundimiento inmediato. Aquí solo hemos recibido 2. Bien, pues la tirada es un 4 y esto hace que el buque llegue con 4 turnos de retraso. Lo que hacemos es coger el Essex y colocarlo a 4 turnos vista. Sería 1, 2, 3 y 4. En marzo 1 llegaría ese buque de nuevo como refuerzo. Lo podéis dejar ahí o lo podéis dejar en el lado del federal para saber que llega de nuevo ese barco. Serían 4 turnos en los cuales ese barco no lo vamos a tener disponible para reflejar los desperfectos que ha sufrido por este combate naval. Ahora que ya hemos terminado el combate, estas unidades navales todavía tienen capacidad de movimiento. Esto es lo bueno del juego, que podemos pararnos, combatir, luego podemos continuar el movimiento de esas unidades. Por eso es importante tener siempre un referente de los puntos que nos hemos gastado con esas unidades navales. Bien, lo que vamos a hacer es mover el carandolet y ahora vamos a hacer corriente hacia abajo. Entonces costaría un punto, aquí serían 12, 13, 14 puntos de movimiento. Y nos quedamos de nuevo en Paducah. Es un lugar importante porque fijaros que aquí es donde confluyen varios ríos, el Ohio, el Cumberland y el Tennessee. Entonces, al tener este buque, damos un poco de protección al resto de buques de transporte y a estas unidades cañoneras, que haya alguna unidad para oponer un poco de resistencia. Estas 2 unidades navales se van a quedar ahí para prestar apoyo al desembarco que vamos a hacer aquí en el fuerte. Ahora que hemos suprimido la batería, es momento de utilizar los transportes para transportar tropas, las divisiones de Grant, movernos y desembarcar en el fuerte para tomar el fuerte por combate. Entonces, fijaros que aquí solo aparece la ficha de Grant, pero si miráis la caja de Grant, aquí he colocado las 3 divisiones que contiene dicho ejército. Lo que tenemos aquí son 3 divisiones. Tenemos la división con 5.000 hombres de McClernand, y estos valores que aparecen aquí arriba son valores muy importantes que se utilizan a lo largo de la partida para el combate, para tiradas de iniciativa, para poder interceptar, reaccionar, bueno, en fin. Y luego tenemos moral. Bien, este -1 refleja el valor de iniciativa, o sea, este es un líder con mala iniciativa. El 0 viene a reflejar valores tácticos en combate, es un mal líder, no tiene nada especial. Y el 0 es la moral, o sea, como veis es un líder de división bastante flojo. Mucho mejor es Smith, que tiene un 1 en cada uno de los valores, también con 5.000 hombres. Y luego tenemos a Wallace, que es un líder no demasiado bueno, fijaros. Si echamos un vistazo a Grant, Grant sería el líder del ejército. Tiene 2 de iniciativa, 1 de combate y 2 de moral. Grant decide dejar la división de Wallace protegiendo Paducah, porque estamos muy cerca de las fuerzas de Paul del confederado. Así que lo que hacemos es dejar aquí esta guarnición y vamos a transportar tanto a Grant como estas 2 divisiones corriente arriba para desembarcar en el fuerte Henry. Es por ello que utilizaremos 2 barcos de transporte. Cada barco de transporte puede transportar una unidad de combate, es decir, una división. Y tenemos en la tabla de terreno una pista de cuánto cuesta embarcar o desembarcar. Son 4 puntos de movimiento para los transportes. Fijaros que aquí se nos indica cuáles son las limitaciones de capacidad de transporte, o bien podemos transportar una unidad
de infantería o de caballería, o bien podemos transportar 2 baterías o cualquier número de líderes sin tropas. O sea que por eso digo que Gran aquí no va a tener ningún problema para ir con cualquiera de esas 2 unidades de transporte. Entonces lo que vamos a hacer es que estos 2 buques gasten 4 puntos de movimiento de los 30 que tienen para cargar a las tropas y luego moverse corriente arriba serían 2 puntos más, ya serían 6, 8, 10 puntos y luego 4 para desembarcar serían 14 puntos. Cuando se produce el desembarco, la unidad de destacamento confederada puede decidir hacer un movimiento de reacción e intentar escaparse, porque claro, aquí el fuerte, bueno, lo lógico es que 10.000 hombres contra 1.000, pues la cosa no pinta bien. Tenemos esta tabla de iniciativa que es importante para ver si podemos hacer marchas forzadas, si podemos reaccionar, si podemos traer refuerzos en una batalla. Bien, lo que queremos hacer es una reacción para escaparnos de aquí y evitar que, bueno, la unidad pueda quedar destruida por este asalto de 2 divisiones de Gran. Lanzamos un dado de 10 y para tener éxito tenemos que sacar un 5 más, pero claro, hay toda una serie de modificadores. Nuevamente aquí lo que afecta es el liderazgo, la iniciativa que tiene el líder que está liderando ese destacamento. Entonces, claro, el valor de la iniciativa es el valor que aparece a la izquierda, tal como os acabo de comentar hace un momento, así que tendríamos un -1. Esto perjudica, claro. Tenemos que sacar alto, tenemos un -1, la cosa no pinta bien. Fijaros que hay otro modificador habitual y es si hay lluvia. Pero rain es rain, no es lluvia ligera, que es lo que ocurre ahora. Así que no tenemos un -1 por lluvia ligera. Si aquí tuviéramos un líder de ejército, y cuando hablo de líder de ejército me refiero a un líder tipo como Gran, pues también podríamos utilizar su iniciativa para ver si podemos hacer algo. O sea, no solo se tiene en cuenta la iniciativa del líder de la división o del destacamento, sino también la iniciativa del líder del ejército. Bien, aquí no tenemos, aquí lo que tenemos es un líder de destacamento y punto. Pero ahora bien, fijaros que en las tiradas de reacción lo que hemos hecho es mirar los modificadores que siempre se utilizan para todo tipo de tiradas, pero en el caso de la reacción también se tiene en cuenta cuál es la iniciativa del líder enemigo, y en este caso, como es 2, claro, esto va a perjudicar, es como si fuera realmente un -2, tenemos un -3 a la tirada, o sea, realmente lo tenemos muy complicado, tendríamos que sacar muy alto para tener un éxito en la tirada. Ya os digo que la tirada no sale bien, además ese -3 perjudica, de manera que este destacamento tiene que tomar una decisión, no puede retirarse, va a tener que ofrecer combate, pero puede decidir quedarse en el interior del fuerte o puede salir a campo descubierto, por así decirlo, y combatir. Claro, si lo hace en el fuerte, sí que es cierto que vamos a tener una pequeña ventaja por el fuerte, pero en el caso de que salgamos derrotados, nos rendiremos y esa unidad quedará eliminada. En cambio, la posibilidad de salir fuera del fuerte, independientemente de los resultados, tenemos una pequeña opción de poder escaparnos para así poder combatir otro día. Así que el jugador confederado decide no utilizar el fuerte para obtener ventaja y prefiere tener la oportunidad de poder escaparse una vez resolvamos la primera ronda de combate. Bueno, pues ahora iríamos a la fase de combate, y aquí tenéis una secuencia que, bueno, no os asustéis porque puede parecer que es bastante compleja, pero en absoluto son pasos que en muchas ocasiones ni siquiera tocaremos. Pero si os parece, como todo esto me llevará un ratito, pues os emplazo al siguiente vídeo para así no alargar más de la cuenta a este. Y espero que con este vídeo hayáis tenido una primera pincelada de lo que puede ofrecer el sistema de juego. Un saludo.